Paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo, de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Aquí estamos una jornada más para traerle un mensaje de la palabra de Dios del libro de Apocalipsis. Hoy estaremos hablando del tema el mensaje a la iglesia en Pérgamo, que está en el capítulo 2 de Apocalipsis, desde los versículos 12 al 17, donde dice la palabra de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén, amén. Ahí tenemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Las 7 iglesias mencionadas en los 7 mensajes del Apocalipsis estaban relativamente cercas unas de las otras. Y Pérgamo quedaba a unos 100 kilómetros al norte de Esmirna, en la misma línea que se subía a Éfeso, y Pérgamo quedaba en esa dirección, mientras que Tiatira estaba hacia el oriente. Esta ciudad era importante durante el Imperio Romano, pero allí había muchos cultos paganos, más que en otras ciudades. Uno de los santuarios principales era el de Asclepios o Esculapio, el dios serpiente que una hechicera llamada Nicágora trajo a Pérgamo y fue intronizada allí. Además, Pérgamo tenía un monte lleno de templos y altares a diferentes divinidades. Y allí también estaba el altar a Asclepios o Esculapio, la serpiente. Hoy los médicos y las farmacias tienen como símbolo a Esculapio, esa serpiente enrollada en un asta, a veces son 2, y que están intentando beber agua de una fuente que está en lo alto. Allí se celebraba el culto en Pérgamo a esta serpiente Esculapio, que recuerda a la serpiente antigua, a Satanás que se dejó ver allá en el Edén. Allí le rendían culto y esta serpiente los sanaba. Por eso el Señor dice: donde está el trono de Satanás. Ese altar de Pérgamo después fue robado, como muchas antigüedades del Oriente. La gente de Occidente las buscó, las compró bajo precio o las sacó de sus lugares donde estaban y se las llevaron. Y el altar que estaba en Pérgamo a este dios serpiente Esculapio fue robado y lo llevaron a Berlín, donde está en un museo hasta el día de hoy. Allí en Pérgamo había una escuela, y esta escuela es el origen de todos los problemas ecuménicos que allí había. Esta escuela tenía una línea filosófica del neoplatonismo, y de ahí surgió incluso un emperador. Juliano el Apóstata estudió en esa escuela, ocultismo.
Esta escuela la formó Edesio de Capadocia, que reunió todo el ocultismo babilónico de los caldeos y de Egipto, y que fueron traídos a Grecia por Jámblico y Aglaofamus. Cuando entró Constantino, entonces el imperio todo se paganizó y el cristianismo se paganizó y el paganismo se cristianizó. O sea, se pasaron elementos del cristianismo al paganismo y del paganismo al cristianismo. Entonces, a Pérgamo el Señor le habla y le amonesta sobre dos doctrinas que se estaban ventilando ahí: el balaamismo de Balaam y el nicolaísmo. La historia dice que al final la iglesia local de Pérgamo sucumbió al gnosticismo y se logró la mezcla de cristianismo y gnosticismo o paganismo en esa iglesia local. La etimología de la palabra Pérgamo viene de dos palabras griegas: per, que significa mucho, y gamo, que viene de casamiento. Entonces Pérgamo quiere decir muy casado. El Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo que está muy mezclada, que está casada, que está comprometida con el paganismo. La palabra Pérgamo también describe la proyección profética que hubo en un tiempo largo y hasta el día de hoy en el cristianismo, en que está esa tendencia a mezclar y a sincretizar la doctrina pura del evangelio con creencias paganas. Lo que pasa es que Satanás no pudo vencer a la iglesia persiguiéndola. La persiguió por 300 años. Inspiró a 10 emperadores que la persiguieran a muerte. Pero estas generaciones, 3 o 4 generaciones de cristianos, de discípulos fieles, tuvieron la suficiente fe y la suficiente confianza en Dios para resistir a estos 10 emperadores perseguidores. Y aunque Satanás probó muchas veces y de muchas maneras, fracasó en su intento de destruir a la iglesia persiguiéndola. Entonces a esta altura cambió de táctica y le abrió las puertas del mundo a la iglesia y le abrió las puertas del Estado para que el cristianismo escalara posiciones sociales. Los templos paganos pasaron a ser de los cristianos. Y Satanás mezcló el cristianismo y paganismo con el poder de la política, con el poder del clero, con la élite, paganizando el cristianismo. Eso es Pérgamo, muy mezclado, muy casado con el mundo, muy comprometido con el imperio pagano. Se celebró un matrimonio idolátrico, porque Constantino, el emperador, que abrió las puertas al cristianismo en el imperio, era un adorador del sol invicto y de Mitra hasta su muerte. Este emperador dice que tuvo una visión, y en esa visión vio una cruz en el cielo y una voz se escuchó que le dijo: con este signo vencerás. Así que empezó a inclinarse hacia el cristianismo. Luego tuvo una batalla y venció a Magencio y a Licinio y se hizo de todo el imperio para que estuviera bajo su dominio. Entonces dictó un edicto de tolerancia para el cristianismo y cesó la persecución, porque desde Nerón hasta Diocleciano, 300 años, el cristianismo estuvo prohibido. Con la tolerancia que abrió Constantino, se puso de moda el cristianismo entre los paganos. Y comenzaron a aceptarlo por moda y comenzó la paganización, porque también lo hicieron por conveniencia. Porque mucha gente, para ocupar puestos importantes, una condición era que fuera cristiano. Entonces mucha gente se empezó a bautizar y a aceptar el cristianismo para tener buenos trabajos, para tener mejores posiciones. Hubo una paganización. Los elementos paganos se hicieron cristianos. Como por ejemplo la estatua del Júpiter olímpico con un rayo en la mano. Le quitaron el rayo y dijeron que era la estatua de San Pedro. Hasta el día de hoy la gente va a Roma
y le besa el pie al Júpiter olímpico, la estatua que está allá en Roma, creyendo que es la estatua de San Pedro. A las cosas paganas le dieron nombres cristianos. La antigua diosa Semiramis, la reina del cielo, de que habla el profeta Jeremías, del paganismo babilónico, que dio origen a otras diosas como Isis, Isuara, Astarte, Astarot. Entonces cambiaron toda la simbología de Semiramis y se la pusieron a María. Pero María era una sierva de Dios, sencilla y humilde como la presenta la Biblia. Pero ellos la entronizaron y la llamaron reina del cielo y la comenzaron a adorar como si fuera una diosa. Hoy muchos adoran más a María que a Dios. Y si uno les menciona a Dios, ellos automáticamente mencionan a María para ponerla al mismo nivel de Dios. Y fue en esa época cuando comenzó a ser engrandecida, porque era una adoración pagana que ya existía y que se le hacía a Semiramis y que solo se trasladó a María. El cristianismo se encontró con la religión babilónica y para mantener la fecha de las fiestas paganas se establecieron en esas fechas fiestas cristianas. Así que mantuvieron las fechas, solo cambiaron las fiestas. Como existían las vírgenes vestales que cuidaban el fuego sagrado en los templos paganos, ya a estas vírgenes se les prohibía casarse y debían ser célibes. Y de ahí derivó dentro del cristianismo al celibato. Y comenzaron las monjas y comenzaron los monjes y todos los líderes, todos los curas y todos los jefes del cristianismo romano también se hicieron adictos al celibato. El cristianismo se tiñó de paganismo y el paganismo de cristianismo y se hizo una mezcla. Pérgamo, eso es, muy casado, muy mezclado, muy comprometido con el imperio pagano, muy casado con el mundo, muy mezclado con la idolatría. La Babilonia pagana infiltró a la iglesia y lo pagano se mezcló con lo cristiano. También se asimilaron símbolos masónicos y católicos. Todo eso viene del paganismo antiguo que salió de allá de Babilonia. Y esto es Pérgamo, donde Satanás no persigue a la iglesia, sino que la mezcla, la sincretiza, la ecumeniza, la hace paralela, compañera, amiga y hermana de las doctrinas falsas. El Señor se presenta al conflicto con una espada de dos filos, esa que habla Hebreos 4:12, esa que penetra hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. El Señor tiene que separar lo que es de Él, de lo que es del hombre y lo que es del diablo. Tiene que separar lo santo y lo profano, lo precioso de lo vil, lo espiritual de lo carnal, lo celestial de lo terrenal, porque todo se mezcló en Pérgamo y se creó la gran necesidad de que el Señor apareciera con su espada a hacer operaciones profundas. De allí apareció el título de sumo pontífice, que después lo adoptó el cristianismo católico romano. El Señor comprendía la situación de Pérgamo. Él le dijo: yo conozco que habitas donde mora Satanás. Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. En un ambiente de gran sincretismo, de mucha filosofía pagana, en el culto de Esculapio. Allí estaba el trono de Satanás con una labor, la labor de mezclar la fe verdadera con esas creencias falsas. El sacerdocio babilónico se pasaba de sumo pontífice a sumo pontífice. Este título viene de Babilonia. Cuando Ciro venció a Babilonia y después se fue a Pérgamo, estableció allá el culto a Esculapio. Cuando Atalo III entregó Pérgamo al Imperio Romano, el título de sumo sacerdote pasó al César de Roma. Incluso adoptaron la usanza de vestiduras muy similares a las que se usan hoy en el Vaticano.
Al morir Constantino, sus hijos siguieron como sumos pontífices, hasta que uno de ellos, que fue el emperador Graciano, se sintió incómodo como sumo pontífice y renunció a ese título. Él se había ido de Roma a Constantinopla. El título vacante de sumo pontífice lo tomó el obispo Dámaso de Roma, que está en la lista de los papas. Este adoptó ese título de sumo pontífice y adoptó las vestiduras que venían de Babilonia. Incluso la mitra en forma de pez de los sacerdotes de Baal llegó también a Roma y es usado hasta el día de hoy. En el colegio episcopal del catolicismo romano es de color púrpura. El cardenalicio es escarlata con oro y piedras preciosas. Es indudable que la Biblia tiene identificada a quien es la gran ramera del Apocalipsis. La palabra muestra que hubo una paganización del cristianismo primitivo. Satanás comenzó a quitar lo bíblico y a poner lo pagano. Y la gente, en vez de confiar en el Señor, empezaron a confiar en el sumo pontífice y se apartaron de Dios y seguían llamándose cristianos. Entonces el Señor le dice: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Es decir, te sigues llamando cristiano. Entonces yo me hago responsable. Ya que tú dices llevar mi nombre, tengo que hablarte. Como dices que crees en mí, voy a corregirte, porque yo a los que amo reprendo. Pérgamo no había negado la fe porque en ese tiempo se mantenía la cristología correcta. Proclamaban la divinidad de Cristo, reconocían al Espíritu Santo, aceptaban la naturaleza divina y humana de Cristo. Era correcto en cuanto al nombre y la fe del Señor Jesús. Por eso le dice: no has negado mi fe. No has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En Pérgamo hubo una persecución histórica, pero también allí hubo un nombre histórico, el obispo Antipas. Un hermano primitivo escribió que Antipas fue usado poderosamente por Dios, pero cruelmente perseguido por los sacerdotes satanistas de Esculapio. Ellos pusieron al obispo Antipas, el pastor de la iglesia, en Pérgamo dentro de un buey de bronce candente. Y él pasó, cuando lo metieron ahí dentro, que era un horno, él pasó orando y adorando a Dios, y mientras el fuego y el calor aumentaba y su vigor decrecía, él siguió orando y adorando, y así murió. De Antipas quedaron noticias en el antiguo Pérgamo. Otros escritores de ese tiempo mencionan que Antipas dejó unos escritos que no han sido hallados. Pero él hizo historia en la iglesia primitiva, en Pérgamo, porque fue un mártir de Cristo que tipificó a los fieles en medio de esa situación de mezcla, de sincretismo, de ecumenismo. Antipas tiene doble etimología griega. Anti significa en contra de, y pas significa todo. Antipas significa en contra de todo. ¿Y qué quiere decir? Que este obispo estuvo en contra del paganismo, estuvo en contra del sincretismo, estuvo en contra del ecumenismo. Él no estaba de acuerdo en que la doctrina santa del Señor se mezclara con ideas falsas y filosóficas. Antipas además es una contracción de antípater. Silvano se contrae en Silas, Epafrodito en Epafras, y antípater se contrae en Antipas. Antípater quiere decir en contra del papado. Esto significa que el obispo Antipas fue el primer antipapa, no estuvo de acuerdo con el papado, no aprobó las mezclas de cristianismo y paganismo. Él inició el camino de un remanente que pasó por la historia de la iglesia después de que el césaropapismo creció en la Edad Media. Hubo siempre una corriente que mantuvo la fidelidad a Dios y no se sometió
como Claudio de Turín, Arnaldo de Brescia, Pierre de Bruys, Enrique de Lausana, Pedro Baldo y los valdenses. Ellos tenían un pensamiento distinto de los paganos. Ellos eran fieles a la fe original y verdadera que dejó nuestro Señor y que practicaron los apóstoles. Está proféticamente descrito el periodo de Constantino hasta el papado definitivo. Fue un proceso del paganismo. Antes el centro del cristianismo no estaba en Roma. Había patriarcas en diferentes ciudades, como Constantinopla, Jerusalén, Efeso, Alejandría y en Antioquía. Estos hoy se llaman ortodoxos allá en el oriente y hasta el día de hoy no aceptan al papado, sino que se consideran todos iguales. En Pérgamo estaba la doctrina de Balaán. El Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. En realidad eran dos cosas que el Señor no aprobaba. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. La historia de Balaán está en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22. Allí aparece Balaán y el asna que le habla. En el capítulo 23, Balaán bendice a Israel, en el capítulo 24, y las profecías de Balaán en el 25. Luego Israel acude a Baal Peor. Se habla en Apocalipsis también de la doctrina de Balaán, en segunda de Pedro también y en Judas, del error de Balaán y del camino de Balaán. Estas cosas se relacionan, aunque no son lo mismo. Balaán era un profeta cuyas profecías aparecen en la Biblia. Profetizó de Israel, de los eneos, los asirios, y esas profecías se cumplieron. Incluso hace poco, en el siglo XX, una misión arqueológica en Peniel, en Galaad, descubrió un escrito llamado Las Advertencias de Balaán y que están escritas en un mural. Balaán profetizaba cosas verdaderas que se cumplían. Profetizó cristológicamente que iban a ser una estrella en Jacob. Balaán tenía llamamiento de profeta, tenía un don de profeta, pero quería riquezas, quería honores. Balac, el rey que lo contrató, le ofreció honores y riquezas. Al principio Balaán aparentó que hablaría lo que Dios le dijera, pero para parecer verdadero profeta, pero su corazón amaba el lucro. El error de Balaán fue que amó el lucro de la mentira. Él mezcló lo de Dios y el amor al dinero, el amor a la fama. En el ambiente de Pérgamo, todas esas cosas se podían dar porque Satanás le ofrecía a la iglesia el mundo, pero era para distraerlas. Ahí apareció el error de Balaán, donde verdaderos creyentes fueron tentados con lucro y fama. Como no pudo Balaán maldecir a Israel porque Dios lo había bendecido y era un pueblo bendito en forma irrevocable, entonces inventó un banquete ecuménico, sincrético, mezclado. Israel era un pueblo separado para Dios. El mundo no contaba con él, pero a Balaán se le ocurrió hacer una fiesta para mezclar a Israel con los paganos. Dios aborrecía la clase de vida de los paganos. Entonces Balaán inventó este banquete ecuménico para mezclar al pueblo de Dios con los extranjeros para que celebraran juntos. Allí se movía dinero, la élite, y Balaán le dijo a Balac, el mismo que lo había contratado para maldecir a Israel, que hiciera esta fiesta e invitar a Israel. Desgraciadamente los israelitas fueron y allí se embriagaron, fornicaron con mujeres extranjeras, adoraron ídolos, comieron lo sacrificado a los ídolos, se mezclaron. Esa es la doctrina de Balaán: mezclar a la iglesia con el mundo, con creencias ajenas, con tibieza, frialdad, que la iglesia no sea lo efectiva que puede ser si pone toda su confianza en Dios. La mezcla con el paganismo es la doctrina de Balaán. Ecumenismo, gente que quiere dinero y que quiere encontrarlo a través de la iglesia, que quieren codearse con gente alta, aparecer en lugares elevados. Estos no se mantienen fieles a la verdad y quieren guiar al pueblo al banquete de Baal Peor, a la mezcla ecuménica. La unidad del cuerpo de Cristo no pasa por el ecumenismo. No se puede mezclar el error, lo diabólico, lo satánico, lo falso, lo mentiroso con la verdad.
No se puede mezclar el vudú, el islamismo, el animismo, el judaísmo, el budismo, el ateísmo, el rosacrucismo con el cristianismo. Eso es ecumenismo, sincretismo. Es el banquete de Baal Peor que se organiza bajo el auspicio de la doctrina de Balaán. Eso pone tropiezo a la iglesia, la mezcla. El pueblo de Dios no será contado con qué mezcla lo pagano y lo mundano con la fe. A esa gente hay que dejarla ir y seguir al Señor. Es el Señor con su espada de dos filos quien separará lo precioso de lo vil. El nicolaísmo también estaba en Pérgamo. Primero fue denunciado en el mensaje a la iglesia a Éfeso, pero reapareció en Pérgamo como doctrina. Allá en Éfeso todavía no era doctrina, pero en Pérgamo ya llegó como una doctrina. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La inmundicia del nicolaísmo, que era orgía y desenfreno, inmoralidad. Y su sentido profético etimológico, que es conquistador de los laicos, el clero. Eso el Señor lo aborrecía en Éfeso, pero en Pérgamo fue tolerado y aceptado. Y los hechos y actitudes se fueron justificando y volviéndose normales. Y se hizo doctrina, se institucionalizó la conquista del laicado. Quitaron los derechos del sacerdocio laico y asumieron un clero exclusivo. Conquistar a los laicos se dio desde Constantino en adelante. Desde ahí se asentó el nicolaísmo. En el aspecto histórico fue una rama gnóstica que prevaleció en Pérgamo y que logró destruir a la iglesia. En el aspecto profético se desarrolló esa jerarquía que existía en la sencillez del evangelio, pero que tomó fuerzas hasta que empoderaron al Papa de manera que el líder del cristianismo romano tenía poder de nombrar reyes y emperadores. Y si algún emperador no se sometía al papado, éste liberaba a los súbditos en obediencia al emperador y el emperador temblaba. Esto sucedió en un proceso que comenzó a darse en el periodo llamado Pérgamo, de donde salió el catolicismo romano. Por tanto, arrepiéntete. El Señor le dice a Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. El Señor está reprendiendo a los cristianos fieles. No que ellos practiquen el balaanismo ni el nicolaísmo. Ellos son fieles, pero toleran que en sus congregaciones haya este sincretismo, este paganismo, y que el clericalismo de los nicolaitas haga pedazos el sacerdocio de los laicados. Debían arrepentirse por tener entre ellos a los que retenían la doctrina de Balaán y la nicolaíta. Está mal admitir a los que quieren hacer política y los que quieren ganar dinero mezclando la fe. Pues si no, el Señor advierte: si tú no haces nada, yo lo haré. Pues si no, vendré pronto a ti. El Señor no se iba a demorar en intervenir. Vendré pronto y pelearé contra ellos. No dice que peleará contra la iglesia fiel porque es su iglesia. Pero estos toleraban ese pecado en su iglesia y él no lo soportaba. Si ellos lo toleraban, él no lo iba a soportar y él mismo vendría con la espada de su boca contra ellos, aunque él preferiría que ellos intervinieran. Pero si no lo hacen, él lo hace y peleará contra ellos con la espada de su boca. Al final él intervino después del periodo de Pérgamo. Hubo guerra entre los siervos del Señor y los sincréticos y ecumenistas. Surgieron los fieles denunciando al clero, el amor a las riquezas y todas las mezclas que había. Siempre ha habido cristianos que pelearon por la fe. El Señor usó un remanente como Antipas para pelear. Desgraciadamente, hoy Pérgamo no existe. Fue barrida. En el lugar físico que ocupaba allí geográficamente hay un pueblito pequeño que se llama Bérgama. También la iglesia desapareció de ese lugar porque fue consumida por el nicolaísmo y por los balaamistas.
Fue consumida por el sincretismo de los gnósticos, de los paganos romanos. Fue consumida por el sincretismo, el ecumenismo y la mezcla al punto que desapareció. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré del maná escondido. El maná simboliza la provisión de Dios para Israel, símbolo de que ya no dependían de Egipto. El maná del campo se corrompía en un día, pero el que pusieron en el arca nunca se corrompió. El Señor libertó a la iglesia del mundo y le dio a comer verdadero maná, que es el Cristo, el incorruptible, el resucitado y glorificado. Al que venciere, al que se separe para vivir para Dios, al que no se mezcle, al que no se confunda, al que no viva una doble vida de mundano y cristiano, de pagano y creyente, le daré el maná escondido, la vida resurrecta que es para quienes se alimentan de las promesas eternas. Pablo dijo que a él le esperaba una corona y también a todos los que aman su venida. Los verdaderos cristianos viven alimentándose de las promesas de la vida eterna, de la tierra nueva, del cielo nuevo, de la nueva Jerusalén y de todas las cosas que Dios nos ha prometido. Además de maná escondido, también dice: le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En la antigüedad se votaba con piedrecitas blancas y negras. Los jueces que veían un caso criminal examinaban las pruebas en pro y en contra del acusado. El que votaba a favor ponía una piedrecita blanca sobre la mesa. El que votaba en contra ponía una negra. Las piedrecitas que eran mayoría determinaban al final la inocencia o culpabilidad del inculpado, del acusado. Y el Señor le ofrece a los vencedores una piedrecita blanca, que significa que Él lo aprueba, lo declara inocente. Y el Señor pondrá en la piedrecita blanca de cada vencedor un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Uno de los galardones de los vencedores es que tendrá una nueva identidad glorificada, definitiva para siempre, que solo Dios conoce. Si seguimos y somos vencedores, un día seremos como el Señor quiere que seamos. Tendremos una relación personal e íntima con Dios. Que ninguno conozca esa identidad quiere decir que la relación de Dios con cada persona es especial. Dios no tiene relaciones en serie. Dios no nos hizo como productos comerciales que los hacen en series, todos iguales. Cada uno es específico para Dios. Cada uno tiene una historia singular con Dios. Cada cual tiene una personalidad única para Dios, como los padres ven a los hijos y no los ven iguales, sino que cada cual se distingue por su personalidad. El Señor tiene un lugar único en el plan de Dios para nosotros. Para el Señor nadie es repetible, todos somos únicos y especiales. Por eso nadie, solo Él conoce nuestra verdadera identidad. Somos especiales para Dios. Si logramos lo que Él planeó para nosotros, Dios nos dará la identidad según lo que significamos para Él. Por eso Dios cambiará la identidad a las personas. Lo hacía en el pasado. Jacob era un engañador, pero el día en que se transformó en un hombre honesto y venció, Dios le cambió la identidad. A Simón Pedro le pasó lo mismo. Así ha sido y va a ser con nosotros, porque cuando aceptamos a Cristo dejamos de tener la identidad que teníamos en el mundo y asumimos una nueva identidad. Pero cuando seamos glorificados tendremos una identidad diferente a cuando fuimos hechos nuevas criaturas. Será todo muy diferente, a favor, inmensamente a favor de los salvos. Cuando lleguemos a ser lo que Dios espera que seamos, ese día Dios declarará nuestra identidad eterna. Dios nos dará identidad de vencedores. Al que venciere le daré una piedrecita blanca. Eso significa que nos dará un voto de reconocimiento, una balota positiva con la nueva identidad que solo el Señor y cada uno de nosotros conocemos. Nadie más sabe quiénes éramos.
Solo Dios sabe quiénes llegaremos a ser. Nuestra relación con Dios es irrepetible, nuestro lugar es especial y nuestra identidad será perfecta por la eternidad. Pero estamos pasando tiempos peligrosos. Hay mucha falta de fe, hay mucho escepticismo, hay mucha duda, hay mucha incredulidad, hay mucho ateísmo. Y la iglesia, para poder ser vencedora, tiene que vivir una fe pura en estos momentos difíciles. Tiene que vivir sin mezclas con el mundo, sin relación al pecado, sin abusos de poder por parte de los líderes, sin inmoralidad. El matrimonio sigue siendo el que Dios estableció, sin ecumenismo con religiones falsas. El evangelio verdadero es el que predicó Cristo y el que siguieron enseñando los apóstoles. La salvación es por fe. El arrepentimiento y la conversión son requisitos obligatorios. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y sin santidad nadie verá al Señor, por lo tanto es indispensable practicar la santidad día a día. Por lo tanto, fuera el nicolaísmo, fuera el camino, fuera el error y fuera la doctrina de Balaán. Jesucristo sigue siendo por siempre el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Fue todo por amor.